Buenas tardes. Buenas, buenas tardes, doctor. ¿Cómo es? ¿Se ve la imagen? Sí se ve, doctor. Ya, vamos a seguir con lo de ayer. Hemos hablado de que el hígado tiene dos lóbulos, derecho e izquierdo, y tiene segmentos que nos interesa. Entonces, sobre todo esto de los segmentos nos interesa cuando hay trauma o también para determinadas enfermedades. Esto de los segmentos, pues lo ha determinado desde 1957. El uno es el cuadrado o el dorsal o el de Spiegel o el caudado, como lo quieran llamar. El segmento 2 es en el lóbulo izquierdo, la parte superior. El 3 es inferior. El segmento 4 también es toda la lonja, de arriba hasta abajo, se divide en A y en B. El 5 es inferior y es anterior. El 6, de la misma manera, es anterolateral. El 7, pues ya es póstero superior. De la misma manera, el 8. Los 8 segmentos jóvenes hacen la unidad de lo que es el hígado. Entonces, esto es para su estudio de la topografía de esta cuestión. También hay cisuras, pero estas cosas casi no nos interesan porque no tomamos en cuenta esto. Vamos a pasar ciertas cosas rápidamente. Este esquema era para mostrarles de que la arteria hepática que irriga el hígado tiene diferentes alteraciones en su origen. Eso hay que considerarlo. Normalmente la arteria hepática nace del tronco celíaco, juntamente con la arteria esplénica y la gástrica izquierda. Esta arteria hepática, pues, avanza por el borde inferior del hígado. Va a dar su primer ramo en la arteria gastroduodenal. Y después llega al ilio y se divide en dos, la arteria hepática derecha y la izquierda. Simplemente aquí vemos que hay variantes anatómicas que pueden nacer de la mesentérica o pueden venir directamente de la aorta o tener dos ramos por separados, no tener un tronco común. Pero son caprichos de la naturaleza esto. Es bueno tomarlo en cuenta cuando uno va a hacer un procedimiento quirúrgico. Entonces, aquí, ¿qué nos interesa? Esta es la vena cava. Tenemos la vena porta. Tenemos la vía biliar, la arteria. Simplemente aquí decir que la vena porta lleva el 75% de la sangre al hígado. La vena porta, no se olviden, que es la unión de la vena esplénica, la mesentérica inferior y la superior que van a formar la vena porta. Entonces, todo el nutriente, todo lo que se absorbe a nivel del intestino va al hígado a través de la vena porta. La vena porta es un camino directo al hígado, pero esta vena pues no se pierde ahí, la vena termina dentro del hígado, todo vacía, el 75%. La arteria hepática solo lleva el 25% de la sangre. Curiosamente, como con otros lugares, aquí la arteria y la vena no son iguales. En otros lados, la arteria lleva el 100% de oxígeno. Aquí, no, es al revés. Pero son cosas de la naturaleza y así hemos crecido y así vivimos. Entonces, esto es también lo que estábamos mencionando. La arteria hepática derecha, aquí hay una división, pero muy abajo, la gastroduodenal. Entonces, hay caprichos de la naturaleza, no siempre es para decir es eso. ¿Qué nos interesa aquí? ¿Por qué esta cuestión de la arteria hepática derecha? Nos va a dar la cística para la vesícula. Entonces, ¿dónde localizamos la arteria cística? En el triángulo de Calot. El triángulo de Calot está formado por estos elementos: la vía biliar, el cístico y el borde del hígado. Entonces,
Ahí es el espacio donde tiene su trascendencia para encontrar directamente la arteria hepática. O digo la arteria cística, la arteria de la vesícula. Tiene ciertas variaciones, no, los dos no son del mismo diámetro ni del mismo tamaño, pero son cosas que ya la naturaleza se ha encargado de realizar. La vena porta, pues 10 a 20 milímetros de su luz, es producto de la vena mesentérica superior, la vena esplénica y además de la mesentérica inferior. A veces esto tiene variaciones también, no siempre es así, pero hay que acomodarse. Aquí, por ejemplo, miren, la vena esplénica. Se supone que esta ya es la porta, pero aquí tienes otra vena del estómago que va a formar la porta recién aquí. Entonces, hay variaciones que hay que tomarlas en cuenta, sobre todo para los tratamientos. Después de las venas de abajo, tenemos las venas de arriba, las venas suprahepáticas, que son 3, derecha, media e izquierda. Y esto pues está conectado a cada uno de los segmentos. Esto es el que va a recibir la sangre de regreso. No es que las venas portas, derecha e izquierda, se van a anastomosar con esto. No, es otro sistema. La porta es de llegada y esto es de retirada. Entonces, el hígado tiene un sistema muy complejo en su funcionamiento. Esta vena pues va a drenar todo el lóbulo el derecho, sobre todo el lateral. Este es la vena suprahepática derecha y estos son los segmentos que van a retornar. La media, de la misma manera, miren, va a cada uno de los segmentos que colindan. La izquierda de la misma manera, cada uno de ellos. Dentro de poquito vamos a ver el esquema, un esquemita en el cual cómo está la disposición de esto. Entonces, las suprahepáticas van a drenar directamente a la vena cava, jóvenes, ¿no? Entonces, por encima del hígado. Son en número de 3. Aquí no hay variaciones, pero todos llevan la sangre. Miren, este esquemita es para mostrarles lo que es la vena porta. Si ustedes se fijan, rama izquierda, rama derecha. ¿Y cómo termina? Aquí esa es la forma como termina este sistema venoso. Entonces, parecen raíces. No es que aquí se van a anastomosar las suprahepáticas, no. Vamos a ver más rato la disposición esquemática de las otras. Aquí mostramos, por ejemplo. Estas son las que están llegando. La vena porta, la vía biliar. Y aquí están las suprahepáticas. Miren, al revés, cómo se forma. De delgadito a más amplia, más amplia, más amplia. Toditos de la misma manera. Ninguno tiene una comunicación directa, jóvenes. El sistema de comunicación es un tanto complejo en el hígado. Este es la línea de Cantley, que divide el lóbulo derecho y el izquierdo, la división quirúrgica, ¿no? Entonces, esas son las trascendencias de lo que este esquema, de la misma manera, las suprahepáticas te está esquematizando cuál es la dirección, en qué segmento tenemos que buscar y qué tenemos que buscar, rama de quién. Por ejemplo, el segmento 2, miren, ramo de la suprahepática izquierda. Aquí tenemos que buscar. Entonces, el segmento 7, por ejemplo, aquí. El segmento 8 va a estar por aquí. El segmento 6, aquí. Entonces, para eso nos sirve, jóvenes, esto de la división del hígado. Aquí esto es la vía biliar. La vía biliar de la misma manera tiene sus ramas. Aquí es una punción para hacer una colangiografía. Esto, por ejemplo, es una inyección donde se inyecta medio de contraste para ver el árbol biliar dentro del hígado.
Y otra cosa, otro elemento que debemos mencionar es el sistema linfático, los ganglios. Los ganglios a nivel del hilio del hígado. No hay ganglios dentro del parénquima, pero sí en el hilio. Y en todo lo que es la arteria hepática van acompañados de ganglios linfáticos. Los ganglios supraduodenales o los que están en la cabeza del páncreas. Aquí están los suprapancreáticos y aquí tenemos los pancreáticos inferiores, pero todos van acompañando a la arteria hepática, la vena porta. Este es el hilio del hígado, todos los elementos, la vena porta, la arteria hepática y la vía biliar. Entonces, el drenaje es hacia el hilio hepático. Creo que con esto hemos concluido lo que es la revisión de lo que nos interesa, jóvenes, la topografía quirúrgica del hígado. Ahora vamos a pasar, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá o quieren alguna aclaración. Vamos a pasar a lo que es la patología del hígado. Bueno, jóvenes, entonces vamos a seguir en lo que es la patología del bendito hígado. El hígado es una víscera maciza, es la más grande del cuerpo. Esta víscera, pues, tiene cierta predisposición a ciertas cuestiones. Es la que más abscesos va a presentar. Y entre estos, pues hay que destacar el absceso hepático. ¿Qué es el absceso? Es una colección de exudado llamado pus en el hígado, que es resultado de un proceso infeccioso que va a condicionar destrucción del parénquima y el estroma del hígado, formando cavidades. Entonces, ese es el absceso hepático. ¿Cómo se clasifican los abscesos del hígado? Pueden ser abscesos piógenos, pueden ser abscesos amedianos o abscesos micóticos. El piógeno, pues, es el bacteriano. Es normalmente polimicrobiano. Este absceso, pues, se presenta no solamente en países desarrollados, pero es la forma donde más uno ve. El absceso amediano, pues, podemos decir que es unido a la pobreza. Simplemente este absceso es producido por el parásito la entoameba o la meriasis histolítica. La entoameba histolítica es el causante del absceso amediano en el hígado. El absceso micótico, pues, por hongos. Cuando hablamos de localización, ambos lóbulos pueden afectar el derecho y el izquierdo. Los abscesos pueden ser únicos o múltiples. Una característica más frecuente que los abscesos amedianos sean únicos, pero grandes, y los abscesos bacterianos son múltiples, son más pequeños, pero a veces también son de tamaño considerable. Cuando un absceso tiene un tamaño de más de 10 centímetros, dicen que se debe considerar una colección grande. Vamos a revisar un poquito de la historia de los abscesos, desde cuándo hay abscesos en la humanidad.
Hipócrates, que ha sido el padre de la medicina, ha descrito el primer caso de un absceso. Galeno creía que o consideraba que las infecciones intestinales y el absceso hepático tenían el mismo origen. Koch, en 1886, ha seguido pacientes que tenían diarrea y estos han tenido una complicación de absceso hepático. Bueno, de 1886 ya se ha hablado con más precisión. Esteban Cartulis, en 1887, un año después, ha demostrado la presencia de amebas en pacientes que tenían absceso hepático. Pero aquel entonces pues se llamaba tropical. El siglo XIX, Brigitte sugirió que la ameba podría contribuir en la formación del absceso hepático, pero todavía no estaba muy claro cuál era la causa de los abscesos. Pitts y Delafoy enfatizan que la infección intraabdominal es parte del absceso hepático. Y finalmente, en 1938 y 43, pues estos dos autores, Ochsner y DeBakey, ya han puntualizado que el absceso amebiano y el piógeno eran dos cosas diferentes en las personas. Y desde aquel entonces, pues, el estudio ha sido dirigido mucho más a esto de los abscesos. Cuando hablamos de abscesos, también debemos mencionar de ciertos factores de riesgo, factores que predisponen a la formación de esto. ¿Cuáles son esos factores? Los que incrementan el riesgo del absceso: la diabetes mellitus, la cirrosis hepática, estados de compromiso del estado inmunológico. Eso es lo más frecuente, pero también hay otros factores que incrementan la mortalidad de estos abscesos: enfermedades malignas, diabetes mellitus, cirrosis. Entonces, siguen esta frecuencia, la falla multiorgánica, el estado de choque séptico y otras infecciones severas van a ser los que incrementen el riesgo de muerte en los pacientes que padecen de absceso, en términos generales. Ahora vamos a ir desglosando con más precisión el absceso amebiano. El absceso amebiano es la forma donde la amebiasis se manifiesta de manera extraintestinal. La amebiasis no solamente es de localización enteral. Cuando esto rebasa, pues vamos a tener el comportamiento y la formación de un absceso hepático amebiano. Entonces, el absceso amebiano en el hígado, ¿qué produce? Necrosis tisular. No forma toxinas. Va a producir una lisis de la fibrina, leucocitos, hepatocitos y tejido conectivo. Hay ausencia de trofozoitos en el exudado. La amiba solo se localiza en la pared del absceso, no en el líquido que está en medio del parénquima. Es la forma casi la única o la más común de esta entoameba histolítica, el absceso hepático. Dicen que el 10% del mundo de la gente está contaminado por amebas y 40 a 50 millones cada año se enferman. ¿Cuál es la característica de la enfermedad amebiana? Diarrea, dolor tipo cólico, pujo y heces sanguinolentas o color verdosas con abundante moco. Es una de las causas que, si se asocia a otras o no se da el tratamiento adecuado,
es una causa que lleva a la defunción. El 3 al 7%, aunque muchos dicen que la mortalidad por amebiasis es muy baja, salvo que se presentaría ciertas complicaciones que no se han tomado en consideración en el momento del diagnóstico. Por ejemplo, en relación a la epidemiología, ¿por qué México? Porque los pinches mexicanos son los primeros en el mundo de tener un parásito que es más agresivo comparado con de otros lugares. Por ejemplo, aquí, en Bolivia, hay ameba. ¿Cuántos de ustedes se han enfermado por comer plancapechitos, esas cositas empanaditas ahí en la puerta de la facultad? No siempre es la tifoidea, es la amebiasis. Pero es una amebiasis que en muchos de los casos pasa desapercibido. Pero en México esta ameba es muy agresiva, jóvenes. Muy agresiva en el sentido de que no solamente produce sintomatología enteral, también este sigue su curso y en un alto porcentaje va a formar el absceso amebiano en el hígado. México se lleva una de las flores por esta característica. Su ameba es muy diferente en su comportamiento comparado con otros lugares del mundo. Casi por similar se presentan hombres y mujeres, no hay tanto. Eso depende de la población, depende de muchos factores. La amebiasis es básicamente muy agresiva en los extremos de la vida. Los lactantes o los menores y los pacientes mayores. Esos son los más vulnerables porque sufren los cambios hemodinámicos rápidamente y si esto no se corrige, pues el deterioro es mucho mayor todavía. Entonces, esta pinche ameba, ¿cuáles son las características que tiene esto? Tenemos dos, el quiste y el trofozoito. Tienen diferentes etapas en el ciclo vital. El quiste maduro, su característica, tiene núcleos, tiene un tamaño y cromatina igualito para los cuatro. Su núcleo con su distribución de cromatina idéntico. Es uniforme. Es la forma infectiva, o sea, es la forma como uno se infecta y se adquiere la enfermedad por vía oral, al comer quiste, en la forma quística de la ameba. Resiste esta forma quística, es resistente al pH del estómago, que es ácido. El jugo gástrico no lo mata. Resiste también a la clorinación, o sea, al tratamiento del agua. En el ambiente puede sobrevivir durante semanas a temperaturas altas, tampoco muere. Y los enfermos de amebiasis crónica y los pacientes con este parásito y que son asintomáticos son los transmisores de esta parasitosis. La otra forma, el trofozoito, el pH del estómago los destruye, los elimina, no resiste. No resiste la clorinación, o sea, el tratamiento del agua los elimina. El jugo gástrico los elimina, los destruye. El ambiente, pues expuesto, también los destruye. Es la forma de transmisión extraintestinal y genital, el trofozoito. Esto va a invadir tejidos y órganos porque produce enzimas y toxinas. Es la forma
invasora y patógena. Entonces tenemos ciertas diferencias entre lo que es el quiste y el trofozoito. ¿Cuál es el ciclo biológico para poder un poquito más repasar? La persona va a comer alimento contaminado con quistes. Los quistes consumidos por el hombre pasan al intestino. En el intestino, pues se convierten en trofozoitos. Estos trofozoitos pasan al intestino grueso. Unos salen como quiste, otros van a formar amebomas. ¿Qué son los amebomas? Son tumoraciones, aparentes tumoraciones que están llenas de quistes, de ameba, pero que no están libres, sino que están en la pared. Estos amebomas van a invadir los vasos mesentéricos, ya sea la mesentérica superior o la inferior, y van a regresar por el sistema portal a través de la porta al hígado, y en el hígado van a anidar y van a formar el absceso hepático. Entonces, en su fisiopatología, llegan al hígado a través del sistema venoso central, a través de la porta. Algunos sobreviven y desarrollan su actividad histolítica. Va a generar en el hígado trombosis y microabscesos. Al llegar los trofozoitos al hígado, son rodeados por neutrófilos, los que son los guardianes, y la lisis se da origen, va a formar la necrosis. Estos luego pues son reemplazados por macrófagos y aparentemente formarían granulomas o situaciones que simulen que son granulomas. El absceso el absceso hepático tiene una característica, y eso es difícil de olvidar, jóvenes. Es un líquido achocolatado. No tiene mal olor. O un amarillo rojizo. No hay trofozoitos aquí. Entonces, su característica es el color achocolatado o color chocolate. Entonces, la ruta del absceso es por el sistema venoso portal, repitiendo. Directamente se disemina o hay una diseminación linfática a partir de la mucosa colónica. Inicialmente, los trofozoitos se van a agrupar y van a ser rodeados por células o van a crear una reacción inflamatoria. Y la formación de granulomas. Luego viene la necrosis de liquefacción y la fibrosis periportal. Y finalmente se forma una cavidad, el absceso, donde los trofozoitos se encuentran en la periferia y el contenido es un líquido espeso color chocolate. Entonces, aquí tienes los amebomas que van a llevar intestino grueso, llegan al hígado y aquí empieza la tragedia para la persona. El quiste después de la infección pasa del tracto intestinal y se convierte en trofozoito. Esto ya hemos mencionado, ¿no? ¿Qué son los amebomas? Estas lesiones que están en la pared, miren, parecen ser unas cosas engrosadas, parecen ser algo que fuera como una reacción granulomatosa. Hay un engrosamiento fibroso de la pared del intestino. Entonces, estas amibas han quedado atrapadas. Sus trofozoitos quedan dentro de estas lesiones, en donde la actividad de la inmunidad celular, los linfocitos, macrófagos y todos estos van a tener ciertas acciones y estas lesiones aparentan que son granulomas. Estos son los amebomas.
Muchas veces esto hace confundir a ciertas personas que no consideran esto, sobre todo en los lugares endémicos. Aquí es muy raro esto, para serles sincero, pero esto es muy frecuente en México, jóvenes. Es una cosa que casi cada día se ve en un hospital cualquiera. Entonces tienes el hígado. Tienes el hígado, tienes el absceso, tienes la muerte y una cavidad. Esa cavidad tiene líquido achocolatado o color chocolate. No huele mal. No es como el absceso bacteriano. El hígado, así dañado, pues no presenta fallo en su función. Este hígado regenera, este hígado repara todo esto. ¿Cuál es la clínica del absceso mediano? Fiebre elevada. Normalmente es matutino en el abdomen superior. Va a haber una hepatomegalia, dolor en el hipocondrio dolorosa. Puede haber tos, puede haber hiporexia, ictericia, no. Casi desapercibido. Estos pacientes, una fasis de un color tierra. Entonces, eso ya hace al mexicano, por ejemplo, suar que está frente a un absceso. La radiografía puede haber diferentes cuestiones, desde derrame pleural, atelectasias, pero esto es lo fundamental, elevación del hemidiafragma del lado derecho. Entonces, eso en la radiografía simple. La ecografía es un excelente método, económico, rápido, violento y seguro para mostrar las imágenes de lo que es un absceso, porque aquí ya va a haber áreas de hiperecogenicidad y hipoecogénicos, o sea, áreas sólidas, áreas líquidas y tabicados. Entonces ya te hace sospechar. La tomografía es el ideal, te muestra el tamaño, la característica, te mide la concentración, te mide la densidad, te da la localización exacta del tamaño. Entonces la ecografía es súper. Otros exámenes, va a haber una anemia discreta, pero sí va a haber una leucocitosis con neutrofilia. Entonces, la sospecha de esto es clínico, jóvenes. Puedes hacer serología para ameba, pero no te va a decir que es absceso mediano. Que el paciente tiene ameba, sí te va a decir. Puede haber hiperbilirubinemia, pero por compresión de la viabilidad, no por afectación. Las transaminasas pueden estar elevadas en las pruebas hepáticas, pero no es la regla. La fosfatasa alcalina se eleva por el proceso que va destruyendo el parénquima. Otros exámenes que debes hacer, el copro, la ameba en fresco y la ceramiba. Entonces, son los tratamientos. ¿Qué viene después? Metronidazol, 15 miligramos kilo peso. Dosis de ataque, dosis de inicio, luego 7.5 miligramos cada 8 horas, jóvenes. Normalmente por 7 a 10 días. Cuando la ameba es muy agresiva, sobre todo en México y algunos países del Medio Oriente, esto es lo que hay que agregar, la dehidroemetina. 1 miligramo, son ampollas de 60 mililitros. Con esto se logra controlar la pinche ameba. El tratamiento quirúrgico está reservado para aquellos casos en los que no hay respuesta al tratamiento médico y el drenaje percutáneo o cualquier otra cuestión, pues es imposible o es dificultoso de realizar. Entonces, la otra cuestión es abrirlo y hacer el drenaje del absceso y dejar tubos de drenaje para lavados o hasta esperar que el tratamiento médico haga efectivo esta cuestión.
Sin embargo, en algunos casos no es necesario hacer cirugía abierta. Tenemos el laparoscopio en el tiempo actual para hacer el drenaje de esto. Tenemos la ecografía, lo que se hacía cuando era un absceso periférico. Con guía ecográfica se drenaba ese absceso y se dejaba un tutor, o sea, un drenaje. Pero el inconveniente era el movimiento, los cambios de posición y el cuidado que a veces la persona no tiene. Entonces, el pronóstico del absceso hepático a mediano, no complicado, es excelente. Pero si es que esto no se cumple, no se hace lo necesario, esto puede complicar con un 20% de mortalidad. ¿Qué participa en esto? Los abscesos múltiples, el tamaño de la lesión y la otra sintomatología que esté afectada al diafragma, a otros sitios anatómicos o tengamos otras cuestiones. La diabetes siempre va a ser un factor pronóstico que va a participar. El hígado se destruye, produce necrosis. Mire, esto es necrosis. Pero este hígado se regenera. Este hígado no se queda así. Este hígado no va a tener una insuficiencia. Complicaciones a bronquios, pleura, pared torácica, cavidad abdominal, inclusive pericardio. Entonces, esos son los sitios, lo que podemos decir del bendito absceso amebiano. El otro absceso que nos debe ocupar es el absceso bacteriano. Un absceso es una colección de material supurativo, o sea, pus o exudado, que está localizado dentro del parénquima hepático. Es causado por bacterias. Su etiología es bacteriana, pero puede ser parasitaria, sobreinfectada con bacterias. Puede ser mixta o puede ser una sobreinfección o superinfección piógena. Entonces, también puede ser micótico, combinado con bacterias. Entonces, ¿cuáles son las bacterias que más cuidado debemos tener? Las enterobacterias. Los abscesos pueden ser únicos o múltiples. Más frecuente son los múltiples en el bacteriano. En el amebiano es único. Esto, ¿cómo se transmite? Es directa. El tracto biliar es uno de ellos, es el más importante. Las infecciones de colangitis de la vía biliar son la primera causa. Y otros, si es que esto no se diagnostica adecuadamente y no se da el tratamiento, no se hace nada, esto en pocos días es fatal. Las bacterias, en términos generales, tenemos entéricas gram negativas que van a afectar E. coli, Pseudomonas, Klebsiella. Entonces, gram positivos, aerobios, gram negativos o anaerobios orgánicos y otros. Todos los grupos tienen su participación, pero el más frecuente es E. coli, jóvenes. Las bacterias gram negativas, entéricas, son las que más daño han causado o van a formar abscesos bacterianos a nivel del hígado. ¿Cómo se diseminan si están en el intestino estos o están en la vía biliar? La biliar es por vecindad, por continuidad, 40%. ¿Por qué? El colédoco está con colangitis y esto entra al hígado. En el hígado pues tiene la puerta abierta. Por vía portal, 25%, va a formar trombos. Entonces, a nivel de la porta, con el proceso infeccioso, va a formar una bacteremia, va a haber una siembra hepática y va a iniciarse las colecciones, la necrosis del hígado. Entonces, cuando se dice por contigüidad, es por vecindad.
Por continuidad es la vía biliar, porque le sigue. Por contigüidad es por vecindad, páncreas, intestino, a eso se refiere. Y otras lesiones penetrantes que no han sido diagnosticadas en su momento. El hígado, pues, es el portador de los abscesos mayores del cuerpo. Hombres y mujeres de la misma manera, pero mayores de 60 años. Hay factores de riesgo que predisponen: diabetes mellitus, enfermedad hepatobiliar o cirrosis, o situaciones donde el sistema inmunológico está deteriorado, jóvenes. El absceso piógeno, el absceso bacteriano, tiene una mortalidad un poquito más alta que el absceso ameliano. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Fiebre, escalofríos, sudoración, náusea, vómito, anorexia. Entonces, esa es la clínica del bendito absceso. En los exámenes de laboratorio, ¿qué vamos a ver? Leucocitosis, 18 a 20.000. ¿Qué vamos a ver? Con segmentados, 80-90%. Entonces, estos pacientes pueden presentar anemia por esta cuestión de la destrucción del parénquima y la necrosis. El cultivo, pues, es positivo, no en todos. La fosfatasa alcalina, como el otro, va a estar elevado, pero por el daño hepático, jóvenes. La radiografía de tórax puede mostrar una paresia o elevación del hemodiafragma del lado derecho. Puede haber niveles a nivel del hígado en la placa. La tomografía. La tomografía es el estudio por excelencia que nos va a mostrar la cantidad, el tamaño, la localización y el volumen. La ecografía también es una cosa rápida que nos ayuda, pero ambos no se contraponen, jóvenes. Se complementan. Los datos que uno nos da, el otro complementa lo que falta. Puede haber complicaciones a nivel de pulmón, abdominal y otros. Ya hemos mencionado aquí, todo es infeccioso, no es como el ameriano. El ameriano puro, no da mucha mortalidad, pero si es que sobreinfecta con un bacteriano o un absceso hepático bacteriano puro, hay que tener mucho cuidado, porque el compromiso general se deteriora rápidamente, jóvenes, y el paciente puede fallecer más rápido que el ameriano aquí, porque el choque séptico está a la vuelta de la esquina. Esto es una imagen. Mire, el diafragma está elevado. Tienes una imagen, tienes otra imagen. Ya te hace sospechar. Hay colecciones diferentes, varias. Tienes una imagen única y otras pequeñas. Entonces, esa es la imagen. Tienes una ecografía que te muestra áreas líquidas y áreas sólidas dentro de lo que es la colección. Tienes otra imagen, mira, tienes un tabique, tienes una imagen que es lo más negro, es líquido, jóvenes. Lo que está un poco blanco, pues es tejido sólido. Tienes una cápsula que te muestra perfectamente. El proceso inflamatorio es lo que hace y muestra esto. ¿Cuál es el tratamiento? En términos generales, jóvenes, las bacterias más frecuentes son los anaerobios, los gram positivos y los gram negativos. Los gram positivos abundan en la piel. Los gram negativos viven por dentro, por debajo de la piel. Los anaerobios están en la calle, están en todo lado.
Cuando vamos a empezar un tratamiento empírico, así sin cultivo, sin resultados, sin identificar algo y que tenemos un paciente con sospecha de un absceso bacteriano, lo ideal es dar un antibiótico para anaerobios. ¿Cuál es el más frecuente? El metronidazol. En el último tiempo tienes el imipenem, la clindamicina. Entonces, para anaerobios. Otro antibiótico para gram negativos. Los gram negativos están en el tubo digestivo, están en la vía biliar, están por debajo de la piel, en mayor cantidad. Entonces, ¿cuáles son los antibióticos para gram negativos? La ciprofloxacina, la gentamicina, la cefotaxima o las cefalosporinas de cuarta generación. Esos te protegen contra los gram negativos. Ahora, contra los gram positivos tienes las penicilinas, las amoxicilinas, las ampicilinas, las cefotaximas y también la cefalosporina de cuarta generación. Entonces, tienes que dar un antibiótico para gram negativos, para gram positivos y otro para anaerobios. Y lo más pronto posible hacer el drenaje. El drenaje puede ser guiado por ecografía o un drenaje por laparoscopía que también sirve. Entonces, si es que el drenaje a cielo abierto no es posible o impone muchas complicaciones. Hay que establecer la diferencia entre el absceso piógeno, que tiene alta mortalidad, hasta el 40%, que el amebiano, que debe ser nula su mortalidad si es que se hace rápidamente el manejo. Entonces, el absceso amebiano, en el peor de los casos, puede haber hasta el 20%. Pero aquí tenemos un 40% de mortalidad. Chicos, van a disculpar, creo que nos hemos excedido en la hora, pero había que ir avanzando. Mañana, con esto hemos terminado. Si es que hay preguntas, no tengan miedo, me van a preguntar, yo les voy a explicar o vamos a aclarar las dudas. Mañana vamos a ver el quiste hidatídico en hígado. Y seguramente el viernes que tenemos dos temas, el quiste benigno y el hepatocelular, el carcinopato celular. Con eso terminaríamos nuestro temario que nos han asignado. Espero que hayan entendido en esto. Hemos querido hemos ido rápido por el tiempo, pero hemos querido simplificar lo más que se pueda, jóvenes.